Sí, medalla de la colonia. Tenemos 3, pero son 2 premios, se van a dar 3 medallas. Es que ha habido un cambio y por eso, y entre el aire que se vuela. Medalla de la colonia 2017 para la comisión organizadora del 215 aniversario. Hace ahora 35 años, ¿no? Más o menos, ¿no? Que es cuando un grupo de jóvenes y una asociación cultural empezó a tomar conciencia de quiénes éramos, de dónde veníamos, hacia dónde íbamos, y le propusieron al ayuntamiento de entonces recuperar nuestras raíces. Formaron una comisión y a raíz del año 82 es desde cuando celebramos la fecha de hoy, 5 de julio. Instruye el señor alcalde Francisco Javier Ruiz Moro. ¿Vale? Yo creo que sí. ¿Sí? Espérate. Buenas noches a todos y a todas. Comisión organizadora del 215 aniversario. Un grupo de personas entusiastas se sumergen en un proyecto impregnado de ilusión por el año 1982, buscando una libertad coartada durante más de 40 años y derribando los muros del miedo, de los prejuicios y las limitaciones de la sociedad de aquellos años. Este proyecto buscaba dinamizar nuestra colonia a niveles educativos, culturales, económicos y sociales. Se planteó como un lugar de encuentro, como un punto de inflexión para el desarrollo de nuestro municipio y su gente. Se quiso dar una visión integradora, potenciar nuestra historia, no como propiedad de unos pocos, sino como patrimonio de todos. Apostar por la cultura y la educación, mejorando nuestros niveles de analfabetismo, por entonces bastante acuciantes en nuestra colonia. Y, por supuesto, aprovechar la puesta en marcha del regadío en la colonia de Fuente Palmera como motor del desarrollo económico y social de nuestro pueblo. Aquel acontecimiento histórico, al igual que este año, debe ser palanca del cambio de nuestro municipio. Debemos recoger aquel punto de partida y, en base al mismo, debemos seguir construyendo una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. En definitiva, una colonia más digna. Aquellos primeros hombres y mujeres promovieron un gran proyecto integrador para la colonia de Fuente Palmera. Entendían que el desarrollo económico y social debería ir acompañado de una mejora cultural y educativa. Así también consideraban que era una obligación la transmisión y la conservación de nuestra identidad cultural de la colonia, recuperando para generaciones futuras todo lo que gratuitamente nos habían transmitido nuestros mayores y que ha venido construyendo nuestra identidad propia como pueblo. Solo las personas que conocen sus orígenes, sus raíces, pueden integrarse plenamente en la sociedad y ser el motor de generaciones venideras. Por lo que la recuperación de nuestra identidad cultural no debe ser una idea válida solo para una efeméride puntual, sino el puntal del desarrollo global de nuestro municipio. Debemos mantener, promocionar y divulgar nuestra historia y costumbres con la participación del conjunto de vecinos y debemos apostar en base a ello por el futuro de nuestra colonia. La primera asamblea para la celebración del 215 aniversario de la fundación de la colonia se celebró el 23 de octubre de 1981, iniciándose de manera oficial los preparativos para el 215 aniversario de la colonia, realizándose un proyecto y un estudio de carácter general, conformándose diferentes comisiones de trabajo, apostando por una asamblea abierta y permanente, poniéndose en marcha una comisión promotora y una secretaría de información. Y lo más importante, dando protagonismo prioritario al conjunto del pueblo de la colonia. En esta primera reunión estuvieron presentes Antonio Díaz, alcalde, José Carmona, José Adame Peña, Manolo Dugo,
Francisco Vidal, Juan Rivera Hostos, Antonio Muijefer, Ramón Franco, Ana Moreno, Eugenio Hostos, Manuel Hidalgo, Antonio Hidalgo, Miguel Hidalgo Parra, Felipe Crenes, Miguel Ángel Ibáñez, Felisa Conrado, José Antonio Rovira, Antonio Conrado, Manuel Dugo, Carmen Reyes, Carmen Martín, Francisco Rubiales, Rosa Martín, José Jiménez, Manuel García Reyes, Francisco López de Ahumada y Bernabé Galán. Si alguno no lo hemos dejado atrás, no es con nuestra intención. A todos y a todas, gracias. Gracias por considerar nuestro pueblo y nuestra colonia como un proyecto global en su conjunto. 10 núcleos de población que conformamos nuestro municipio y que hoy celebramos nuestro 250 aniversario. Gracias por proponer nítidamente que el desarrollo de un pueblo en lo económico y en lo social nunca puede ir desligado del progreso y la mejora cultural y educativa del conjunto de la población. Gracias porque 35 años después nos enseñáis diariamente el camino de cómo se construye pueblo. Gracias por acuñar el término colonia. Ese vocablo representa mucho para muchos. Identidad, trabajo, historia, solidaridad, futuro y orgullo. Hablar de la colonia es hablar de todos y de todas, de nuestras semejanzas y diferencias, nuestras costumbres y raíces, pero sobre todo de un pasado que ha constituido la idiosincrasia de un pueblo honrado, trabajador y honesto. Estos hombres y mujeres reflejan los versos del poeta de Miguel Hernández. Vientos de pueblo me llevan, vientos de pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta. Gracias por no dejar nunca que ese viento de pueblo dejara de soplar. Por todo ello, el Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera considera merecedora de la Medalla de la Colonia a la comisión organizadora del 215. Muchísimas gracias a todos. Recoge el premio don José Carmona Guerrero, el concejal de Cultura de aquellos momentos en la corporación. Pepe, sube para arriba. Habría que ayudarle allí, ¿no? Arrímate ahí, un poquillo ahí. Un poquitín más. Bueno, lo único que tengo que hacer yo aquí es dar las gracias por esto, que no me lo esperaba de ninguna manera, y además creo que hay aquí algunas personas que lo merecen más que yo. No obstante, muchas gracias y gracias por haber venido. Sí, es cierto que había mucha gente en aquellos momentos, el alcalde, los concejales, pero alguien había que dársela, entonces se ha optado por el concejal de Cultura. Entre otras cosas porque el alcalde tiene una sorpresa ahora después, como ya lo sabe. Me dice el jefe de los bandidos, Curro, Siete Pingos, de Cañada, que son mandoleros pero son muy generosos. Y me dice que el motín lo reparta entre el público. Pues continuamos y me parece que me toca a mí. Colono del año por sus 25 años de historia al periódico local,
al periódico decano de todos los periódicos de la provincia de Córdoba. Son de los pocos que aún se mantienen en pie. Por este motivo, por sus 25 años, se reconoce al Colonial. Entre otras cosas, me corresponde a mí leerlo porque soy socio fundador, soy colaborador y llevo los 25 años ahí trabajando sin parar durante estos años. Os voy a leer lo que hemos preparado. El Colonial, colono del año por sus 25 años. Voy a intentar explicar un poco el recorrido del periodo de la colonia de Fuentepalmera en estos años y lo voy a hacer destacando puntos y etapas para que entendamos mejor su andadura. Se trata de una publicación mensual surgida en principio a iniciativa municipal en 1984 y cuya edición fue retomada posteriormente por la Asociación Cultural Ramón de Beña, razón por la cual ha tenido su origen algunas variantes en su cabecera. Presentación del periódico en el Ayuntamiento de la Colonia de Fuentepalmera. El 31 de enero de 1984, la Corporación Municipal de Fuentepalmera aprueba la edición del Colonial. Hizo la presentación y defensa del mismo el concejal en aquellos momentos, don Antonio Rojas, manifestando que ya era hora de que esta colonia, compuesta por 10 núcleos dispersos de población, dispusiera de un medio informativo. En este periodo, el equipo de redacción estaba compuesto por 11 personas, bajo la dirección de José Luis Ortega, y la acompañaban en aquella aventura, entre otros, Pepe Carmona, Bernabé Galán, Paco Farde, José Luis González, Francisco García, Antonio Vega, Carmelo Tubío, Rosa María Martín, Paco López y Manuel Dugo Rossi. Presentación en Diputación. El 20 de febrero fue presentado el Colonial a los periódicos Radio y Televisión de Andalucía. La rueda de prensa para la presentación fue celebrada en Diputación Cordobesa y a la misma, además de casi toda la totalidad de los miembros de la redacción, asistió el delegado de Cultura de la Diputación, así como el alcalde de Fuentepalmera. Manuel Melero, delegado de Cultura, destacó la importancia de esta publicación, que debía servir de ejemplo a los demás pueblos de la provincia, reafirmando la voluntad política de la Diputación de potenciar los periódicos locales. Antonio Díaz, el alcalde de la colonia, señaló que este periódico era una de las metas políticas en su nuevo mandato, recalcando que el periódico nacía libre, independiente, sin manipulación de partidos políticos, rigiendo una carta de relaciones que había sido elaborada por el equipo de redacción. Un final anunciado. En febrero de 1985, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Fuentepalmera, siendo alcalde en ese momento don José Espejo Vega, tomó la decisión de cerrar indefinidamente el periódico, por una serie de razones que el equipo de redacción no consideraba justificadas. Hasta ese momento, en marzo de 1985, se habían editado 13 números. El 5 de julio de 1992 nace de nuevo el Colonial, por eso hoy cumple 25 años. 7 años después del cierre del primer periódico, que había nacido con el nombre del Colonial, cambia de formato, cambia de ser un boletín a un periódico independiente, pero nació con el mismo propósito de otro tiempo: ser un cauce de comunicación, de opinión, de encuentro, de debate, ser un reflejo de la localidad y su devenir como pueblo unido, ser cronista del acontecer diario, ser espejo donde los colonos puedan mirarse a sí mismos, ser hilo de comunicación con aquellos colonos que se fueron a buscarse la vida por otras naciones de España o del mundo. En este nuevo periodo, el equipo de redacción estaba constituido por las siguientes personas: Paco López, que recogerá el premio, los colaboradores Curro López, Paco Tubío, Antonio Rodríguez, Jacinto Gutiérrez, Bernabé Galán, Antonio Priego, Quique González, José Manuel Reyes, Manuel Cantero, Manuel García Reyes, José Carmona, Manuel León, Antonio Navarro, Manuel Carrasco, Manuel Adame, Diego Ballesteros y Antonio Garrido.
Este nuevo equipo asumió la iniciativa de la nueva empresa de comunicaciones Sociedad Limitada, la cual edita El Colonial desde julio de 1992 hasta finales de 1984. El objetivo con que se volvió a crear El Colonial es el mismo que se mantiene en la actualidad: que El Colonial adquiera carta de ciudadanía, ser el correo que cada mes llegue a los colonos, se sienta con ellos en familia y les permita recorrer la colonia, mirar hacia todos los rincones de esta pequeña geografía, conocer los problemas de todos los vecinos, compartir opiniones y saber qué les ocurre cada mes, y sobre todo que sirva para llegar a conocer mejor todos los aspectos locales, mejorar la identidad de pueblo, juntando la riqueza, la variedad de todo, comprendiendo que sus diferencias constituyen la base de su grandeza. Se trata de una puerta abierta para ser escuchado, una tribuna desde la que exponer una opinión, un altavoz cuando haya de ser gritado, un espacio para las quejas y para ofrecer soluciones, una voz para la crítica constructiva y un hueco para todos, para la juventud, para la tercera edad, para las asociaciones, colectivos, las peñas, un hueco para el artista, para el poeta, para el aficionado, para el deportista, el cantante o el que hace historia. Se le volvió a poner el nombre del Colonial porque los colonos lo tenían registrado en su mente y corazón como algo propio, como algo común, como de todos. Desde enero de 1995, El Colonial es editado por la Asociación Cultural Ramón de Beña. El 12 de noviembre se crea esta asociación, cuyo nombre corresponde al primer fiel de fechos que tuvo la colonia. Un fiel de hechos es un testigo de excepción particularmente cualificado. Esta es la razón por la que se escogió este nombre para la asociación, que trata, en primer lugar, de tener en El Colonial un reflejo fiel de todos los hechos, del acontecer y de la vida de la colonia de Fuente Palmera, con el paso de los meses y de los años. 100 motivos para continuar. En noviembre del año 2000, El Colonial alcanza su número 100 y se edita un artículo en su portada, 100 motivos para continuar, donde se relataba que este periódico recogía su primera gran cosecha, alcanzar su número 100, quedando lejano en este momento aquel 5 de julio de 1992. De nuevo, nuestro periódico en la calle, que decía la portada. Esta nueva etapa como periódico independiente, que en un principio no contaba con más aval que una buena dosis de ilusión, coincidió en buena medida con el crecimiento económico de la colonia. La buena economía de aquellos años permitió de forma indirecta que el coste económico del periódico fuese llevadero y asumible por la Asociación Cultural Ramón de Beña. Como resultado de una buena armonía y entendimiento con el colectivo de empresarios que siempre ha apoyado tanto el periódico como la asociación, permitiendo poner en marcha proyectos que de ninguna otra manera podrían haberse llevado a cabo. Este número 100 fue un punto y seguido. Muchos kilómetros de palabras e imágenes han quedado registrados ya para la historia de la colonia. Cuestión de números, el periódico de marzo de 2009 llevaba estampado en su portada el número 200. No era un número extraordinario, no era un número a color, no era un número de más páginas ni contenido, era sencillamente que se estaba andando un camino ya largo y él un tanto mágico si se quiere. Número 200 ya estaba en manos de los habitantes de la colonia de Fuente Palmera, pero no era el único objetivo de la asociación con la publicación del periódico El Cubrir Etapas. No era cuestión de simple cantidad, de añadir un número a otro y seguir ciegamente el camino que hace crecer la cifra y los años, sino la visión de plantearse continuamente la necesidad de mejorar, de avanzar, de cambiar a mejor las páginas, los contenidos, el diseño, etc. El objetivo de rehacerse, reinventarse y superarse día a día,
a pesar de las dificultades de las limitaciones de medios y recursos. Posiblemente el camino para mejorar sea este, contar siempre con mucha gente dispuesta. A lo largo de todos estos años se ha tenido la oportunidad de recopilar un ingente archivo fotográfico de los acontecimientos cotidianos y de los extraordinarios, de las ferias, de los carnavales, las modalidades deportivas, la actualidad política. Han desfilado por las páginas del periódico decenas de empresas colonas y más de 300 biografías de personas de todas las clases y condiciones, a las cuales 125 de ellas se le hizo un homenaje en el año 2012, con la publicación del magnífico, excelente y extraordinario libro 100 vidas para nuestra historia, que quedará en nuestra historia de verdad. Se han recogido méritos de todos los colonos que cada año han sido distinguidos por el Ayuntamiento. Se han destacado las actividades de aquellos pueblos que han querido mantener un colaborador permanente con la redacción, Silillo y Ochavillo del Río principalmente, sin olvidar que esporádicamente aportan noticias desde Fuentecarretero o El Villar. Si en algo ha de mejorar el talante del Colonial, debería ser en abrir más sus puertas, en conquistar a todos, en constituirse en algo más familiar y propio, en ser escaparate de toda la colonia, de sus fracasos y de sus logros, de sus sueños y sus proyectos realizados, y algo más. Ha de ser abono que fecunde el esfuerzo por crecer culturalmente y correo que lleve fuera de este pequeño rincón de Andalucía algo de lo que son los colonos y recoja también las inquietudes que hay en el corazón de aquellos que están lejos, en su pequeña patria. El Colonial ha tenido siempre las puertas abiertas. Aquí caben todos. A lo largo de la andadura del Colonial, el periódico agradece la frecuente colaboración de los cronistas oficiales, Tubío Adame y García Reyes, y la de los colaboradores habituales en las páginas de opinión, como son Rafa Yuste, Bernabé Galán, Dugo Rossi, González Mestre, Navarro, Bea Carmona, Irene González, José Luis González, Quique González, Adolfo James, Manuel Delgado, Margarita Guerrero, Jesús Alinque, Carlos Pistón, Antonio Garrido, García Reyes, Carmelo Blázquez, Priego Arizac, Pepe Carmona, Paco López de Ahumada. Sin olvidar al que muchos años ha sido el responsable de la publicidad, Pepe Moyano, a los anunciantes, a los suscriptores locales y foráneos. Así hemos llegado al momento actual. Celebramos precisamente los 25 años de edición del periódico en su segunda etapa y va a coincidir con el número 300 y 301, un número conmemorativo y extraordinario de verano que se presentará con solemnidad el próximo sábado 5 de agosto. Este número recogerá efemérides de interés de estos 25 años, la semblanza de los que esta noche están siendo homenajeados, los recuerdos de antiguos redactores y algunas referencias históricas a este 250 cumpleaños de la fundación de nuestra colonia, con firmas colaboradoras de los historiadores y colaboradores. Quizás alguien pueda decir que no es un gran periódico, que no ha pasado de las 12 páginas, que no tiene una gran tirada, pero ahí está, 300 números editados, 25 años puntuales en la calle, mes a mes, un compromiso cumplido con los colonos durante tanto tiempo, merece este pequeño homenaje, un homenaje a la perseverancia de ostentar este año el título de Colono del Año 2017. Muchas gracias. Paco. Ahora me dice Quique que hable poquillo, que ahora es que me ha dicho todo, es que yo ya que me queda, es que esto es tremendo, vamos. Bueno,
Yo quiero dar las gracias en nombre de toda la gente que trabaja en el periódico, de lo que él ya ha nombrado un montón, es decir, de la gente que ha redactado, de los que colaboran en literatura, en opinión, en los libros, etcétera, etcétera, no voy a repetirlo, pero sí quiero recordar por lo menos a la gente más de chiquichanga, que digamos, que ya lo ha nombrado uno, que es Pepe Moyano. Es verdad que ha estado mucho tiempo llevando la publicidad, cobrando los recibos, repartiendo el periódico, y eso que es una labor de trastienda no se nota. Lo mismo que ahora hemos tenido también y tenemos a José Antonio Carrasco, que también es otro elemento que va, dobla los periódicos, los prepara, los preparamos para el correo, los preparamos para el reparto, en fin. Hay mucha gente que están detrás de esto, por tanto yo vengo aquí nada más que como coordinador de un gran número de gente que trabaja en este proyecto del Colonial. Y solamente sí quiero decir, aunque ya lo ha dicho también él, que el próximo número es el número 300. Y le ha dicho también que este periódico El Colonial es el único periódico que nació en aquellos proyectos de la Diputación de los años 80 que todavía permanece en toda la provincia. Todos los periódicos de la provincia fueron desapareciendo uno detrás de otro. El hecho de que lo lleve adelante una asociación sin ánimo de lucro todavía tiene un doble mérito, porque tenemos que agradecerlo a los muchos anunciantes, a los muchos suscriptores, a los suscriptores de fuera y a toda la gente que colabora desinteresadamente. Hoy quiero decir también que la colonia cuenta con otros medios de comunicación. Tenemos el periódico Local Paper y el digital de Fuente Palmera Información, cuyo redactor y responsable está aquí frente a mí, que me está haciendo fotos porque no las puedo hacer yo, y que yo creo que es una buena cosa. Creo que para bien de la libertad de expresión, la libertad de prensa y para la diversidad podemos convivir como hasta ahora y en lugar de ser rivales o competidores, ser verdaderamente convertirnos en unos cooperadores para la mejora cultural de la colonia y para que nuestros pueblos, que nos conocen ahora el 250 aniversario de su fundación, lleguen a crecer como era el sueño de los ilustrados, que seamos un pueblo grande. Espero que el Colonial contribuya también a eso. Gracias.